La idea de hoy día es poder hablar de estas dos nuevas son actualizaciones, ¿ya? El Total Keratometry y la barra sweep. Entonces, vamos a pegarlo por acá. Entonces, bueno, así es como se apareció el nuevo formato, y esto fue lo que nos llamó profundamente la atención, que fue que apareció abajo este display en donde dice no se dispone de la licencia para el Central Topography. Y bueno, en base a eso nació toda una necesidad de poder estudiar en qué se basaba este Central Topography y poder desarrollarlo y ver por qué nosotros no lo tenemos y qué es lo que significa implementarlo, que es la idea de hoy. Entonces, la idea es poder partir hablando y dando a conocer lo que significa tener un Ion Master 700, que es el equipo que hoy día contamos en la Unidad de Tecnología Médica de Vitacura. Este equipo corresponde a la línea más alta de desarrollo de la línea de Ion Master Design, y es un biómetro óptico de no contacto que cuenta con una tecnología que es el Swept Source. El Swept Source es una derivación del Spectral Domain, que significó un avance en el proceso del OCT, ¿ya? Lo que hace básicamente tiene un principio en donde a través de la interferometría, ya sumado al Swept Source, logra capturar las imágenes y hacer la biometría. La interferometría es el proceso más común, el proceso, digamos, el fenómeno físico más común que se utiliza normalmente para hacer las mediciones a nivel oftalmológico, ¿ya? Del Ion Master 500 hacia abajo, que son las versiones anteriores, todos cuentan solamente con interferometría, pero en este modelo se incluyó este proceso de Swept Source. Los valores que nos entrega el Ion Master son el largo axial, la profundidad de la cámara anterior, el diámetro del cristalino, que fue algo que se pudo agregar con esta nueva tecnología, las keratometrías y la distancia blanco-blanco. Y algo súper importante, tiene un sistema en donde toda esta serie de cámaras que se pueden ver acá, ya lo que hacen son 18 puntos LED o diodos que básicamente permiten hacer una medición de keratometrías telecéntricas. Ya son 18 puntos, ¿ya? Que se utilizan, y junto con ello, bueno, y la medición de la cámara anterior se mide desde el vértice de la córnea hasta el vértice anterior del cristalino. Eso es como un dato que en general todos manejamos. Acá en esta imagen, que es súper linda, a mí me encanta, pero que cuando me di cuenta, cuando la googleé, que en realidad no es real, bueno, se ve bastante lógico, está compuesta por una composición de imágenes de aproximadamente 7, 5, 6 aproximadamente tomas de OCT distintas, ¿ya? Le hicieron la gente de Spectralis, ya con sus distintos OCT, y se puede ver claramente que la proporción de la retina es mucho mayor que todo el resto, entonces ahí se nota que no es real, pero sí es muy linda y muy ejemplificadora en realidad para ver la anatomía del ojo. Y básicamente cuando uno ve esta imagen, que es, digamos, casi el ojo completo, y nos acordamos desde dónde viene la biometría, ¿ya? Tenemos este Scan A, que es básicamente con lo que se trabaja, con lo que más se trabaja, y de hecho en muchos lugares todavía se trabaja solamente con los Scan A, y es el principio de interferometría. Cuando hablamos de interferometría, esto es lo que nos entrega, este gráfico acá con todos sus pics que nos va mostrando las distintas estructuras, por supuesto, y la medición del largo axial, y que sin duda es muy útil. Y es cuando hablamos de interferometría y hay el Master 500 que llegamos hasta aquí. Y cuando se agrega Swept Source, que el Swept Source es básicamente, se tomó la tecnología de OCT, se cambiaron algunos componentes que emiten los rayos de luz y de los receptores, y se logró hacer y obtener a través de distintos reflejos y eco distintas mediciones de estructuras distintas. Y eso es lo que nos permite finalmente obtener estas imágenes. Arriba podemos ver, esto es básicamente, el Scan A aparece en el reporte de un Ion Master 500, pero cuando hablamos de un Ion Master 700 ya nos encontramos con este tipo de imágenes. Y quizá uno en el día a día perdemos la capacidad de ver lo importante que es esta imagen que vemos acá, que ya no se llama scan, sino que se llama B-scan porque ya no tenemos solamente un rayo que va y rebota, sino que tenemos en dos direcciones al menos. Entonces, la importancia de esta imagen que está acá es recordar que estamos viendo desde el vértice de la córnea hasta la mácula. Y finalmente, de este ojo que estamos viendo nosotros ahí, día a día en el Ion Master lo que nos llega es todo este segmento, ¿ya? Cuando uno lo ve. Y acá en este punto se puede observar que está básicamente la fijación, la fobia.
Bueno, y entonces nosotros acá, junto con este reporte del B-Scan que nos entrega el Ion Master, tenemos las queratometrías, el reporte del blanco-blanco, y el punto que es muy importante y que yo creo que fue un cambio fundamental dentro de lo que significó la biometría, que es la fijación. Y en este punto nosotros podemos observar efectivamente dónde está llegando el haz de luz que se está midiendo con el OCT. Y ustedes, cuando les llega un reporte del Ion Master, perdón, pueden ver efectivamente si el paciente está fijando o no, que es un punto fundamental. Y SAIS lo sabe, y de hecho ellos mismos lo promocionan como uno de los parámetros fundamentales del Ion Master, que es que se puede observar la depresión foveal y dónde está llegando el rayo. Y eso definitivamente es lo fundamental para que el examen signifique que está bien medido y que tenemos un cálculo de lente que va a ser óptimo, ¿ya? Así que eso es uno de los puntos fundamentales. Ya han visto lo que significa el Ion Master 700, pasamos a ver lo que significa esta actualización que nosotros tenemos pendiente, que es el Total Keratometry o el Central Topography. ¿Ya? Es un sistema de medición, ¿ya? Es una actualización por software, no tenemos que hacer nada en equipo, que básicamente lo que permite es poder medir de manera telecéntrica la curvatura corneal, ¿ya? Hace una topografía central de 4 milímetros y gracias al principio de Swepsor además permite poder medir la cara posterior de la córnea, ¿ya? Con mediciones específicas de keratometría, y utiliza todos estos valores, ¿ya? Lo utiliza para las nuevas fórmulas que desarrollaron, en donde vamos a utilizar el poder de la cara anterior con el poder de la cara posterior, ¿ya? Y eso claramente nos da una exactitud mayor en el cálculo de los lentes intraoculares. Y además de esto sigue siendo compatible con las fórmulas estándar que conocemos hasta el día de hoy. Básicamente, y acá podemos ver, este es el reporte, así se entrega cuando se entrega el informe del examen, podemos observar que viene esta topografía que se ve acá, ya de 4 milímetros, que nosotros eventualmente se puede seleccionar si es una topografía solo de la cara anterior o sumando el poder de la cara anterior y posterior. ¿Ya? Y aquí lo que hicieron la gente de SAIS fue compararlo con otro equipo, ya de tecnología ChainPlus, como podría ser un Pentacam, para observar el mismo paciente cómo se ve en las distintas topografías y indicar que en realidad la topografía de ellos, si bien no es tan exacta, sigue determina de igual forma los patrones keratométricos que se pueden observar en equipos que son especializados para hacer topografía. Y finalmente la idea es poder determinar en este primer examen, sin tener que pedir otros, si es que el paciente cuenta con un astigmatismo oblicuo, una irregularidad corneal, que puede hacer que el médico defina o determine cuál va a ser el lente que quiere utilizar. Algo así más o menos es el reporte que se generaría al contar con esta tecnología, en donde ustedes pueden ver que se ve esta topografía abajo, al lado de las keratometrías, con un display relativamente similar, pero distribuido de distinta manera, ¿ya? Y ahí se ve donde se puede seleccionar si es que es solo de la cara anterior o de la keratometría total lo que queremos mostrar. Y, digamos, es más bien acá, en este punto, es un análisis cualitativo, es decir, básicamente nos va a entregar la imagen topográfica central para poder determinar si es que hay un astigmatismo o irregularidades corneales que sean importantes, ¿ya? Pero yo al principio, cuando empecé a analizar lo que significaba esto, me quedé con la idea de esto, y en realidad fue, para significar una licencia de pago y que me pongan una topografía, no es mucho lo que se entrega, pero analizando posteriormente qué es lo que en verdad significaba el Central Topography, básicamente lo que realiza es que con la medición de la cara anterior empieza a tomar todos estos valores, los suma a los parámetros que ya venían de la cara anterior y todos los mezcla, generaron unas fórmulas nuevas que son básicamente 3, la Barrett TK Universal 2, que es la Barrett Universal 2 que ya todos conocemos, pero que se incluyen estos parámetros de la cara posterior, la Barrett TK Toric para los lentes tóricos y la Barrett TrueK, que es para los pacientes operados de cirugía refractiva láser, con las mediciones de la cara posterior, más todas las otras fórmulas que ya conocemos, que ya están, digamos, en el inconsciente que utilizamos día a día. Entonces, ahí es donde realmente empieza a tomar peso esta medición. Hoy en día, bueno, y aquí esto es uno de los parámetros, yo creo que más importantes de lo que significa la actualización, que hoy en día cuando se hacen los cálculos de lentes, básicamente el equipo toma un modelo, toma parámetros modelo, digamos que están establecidos para poder hacer, para la influencia de la cara posterior de la córnea. Hoy en día, gracias a estas mediciones, lo que se hace es pasar de modelos de medición estándar
a mediciones reales de la cara posterior de la córnea. Y ahí es donde efectivamente tiene el peso la actualización. Estos son parte de los reportes que entrega, ya donde se puede analizar las queratometrías cotidianas que siempre vemos, el total, es decir, sumado la cara anterior y la cara posterior, más las queratometrías de la cara posterior. Entonces, ya aquí sí empezamos a hablar de que tiene una significancia y un peso bastante alto. Esto es parte de los reportes en donde se genera, digamos, aquí estamos hablando, está en la pantalla de usuario cuando nosotros eventualmente generamos el cálculo del lente y ya podemos ver cómo se distribuye de manera distinta y también que pueden existir algunas diferencias. Por ejemplo, cuando consideramos solo las queratometrías de la cara anterior, el ángulo, acá por ejemplo es de 76, pero cuando consideramos cara anterior y posterior, en cambio el ángulo pasa a 79. Puede no ser mucho, ¿ya? Y en general, en pacientes sanos la diferencia probablemente no va a ser mucha, pero son los casos especiales en donde esto efectivamente cobra mayor potencia. Según Saiz y sus ingenieros, en las mediciones, cuando se realizaron y se determinó el error absoluto medio en pacientes ya operados con diversos estudios, en todas las líneas y con todas las fórmulas se lograron mejorías en la precisión de estas mediciones, tanto con las mediciones que hicieron con fórmula Hayes como las que hicieron con Barrett, en todo un incremento ya en el resultado final de su cirugía. Bueno, pero eso es lo que dicen ellos. Entonces yo hice un análisis, digamos, sobre las bases de datos de publicaciones para buscar qué es lo que había. Bueno, y efectivamente, desde el 2019 a la fecha hay distintos estudios. Ya, por ejemplo, acá tenemos un estudio que lo que hace es efectivamente comparar los cálculos de lente intraocular con solo queratomía de la anterior y el total keratomy. Y en este estudio, por ejemplo, se evaluaron 61 ojos en donde se midió el MAER, que es básicamente el error absoluto medio. Eso quiere decir del lente que se planificó idealmente, ya ahora ya con el paciente operado, cuánta es la diferencia o en qué rango quedé con el lente que yo estimé. Esto se hace el cálculo posterior a la cirugía con todas las fórmulas ya para el mismo lente y se va viendo qué resultados se hubieran obtenido. Y en base a eso, con ese resultado, se van comparando las distintas fórmulas. Y aquí, por ejemplo, el análisis fue que en verdad existe una fuerte correlación entre hacer los cálculos con una queratometría convencional, como lo hacemos hoy, y hacerlo con el total keratomy. Pero los resultados fueron o similares o mejores con total keratomy. En ningún caso fueron peores. Entonces, bueno, hasta aquí no tiene nada del otro mundo. En otro reporte que ya es más actual, en un estudio del 2021, se buscó la precisión de básicamente el mismo estudio, de comparar la queratometría normal con el total keratomy para pacientes que en este caso se iban a operar de catarata, pero con femtosegundo, pero ese dato no es mayormente significativo. El punto es que se hizo un estudio muy parecido, ¿ya? En donde la correlación entre una y otra fue de un 99%. Es decir, siguen siendo muy similares, pero el error era mucho menor en el total keratomy, ¿ya? Y aquí es donde efectivamente uno se da cuenta en el análisis de estos dos estudios que en la mayoría de los casos las diferencias no van a ser significativas, ¿ya? Pero sí son los casos especiales, pacientes operados de cirugía refractiva, trasplante, o que en verdad la cara anterior de la córnea se vio afectada por cualquier lesión o alteración. Normalmente la influencia de la cara posterior y tener los datos específicos va a significar que vamos a tener un lente con un cálculo mucho más seguro. ¿Cuáles son las conclusiones al analizar lo que significa esta actualización? Bueno, el Total Keratometry nos permite el análisis cualitativo de la topografía central en el reporte del examen, ¿ya? Obtiene el poder refractivo de la cara posterior de la córnea, cambia los datos de modelos que eran datos que vienen, parámetros que básicamente son constantes en las fórmulas antiguas, pasa a hacer las mediciones reales. Se puede aplicar junto con todas las fórmulas convencionales. No es necesario hacer ningún cambio de constante, la constante A de los lentes intraoculares que ya calculamos. Abre la posibilidad de utilizar fórmulas nuevas que permiten utilizar mediciones distintas, como son la posición efectiva del lente o el poder de la cara posterior. Y claramente, finalmente, todo esto se traduce en que hay una mayor precisión para el cálculo de los lentes intraoculares. Eso es lo que respecta al Total Keratomy o al Central Topography, que es básicamente los dos nombres que tenemos. Y por el otro lado, y muy de la mano con esto, tenemos a Barrett Suite. Barrett Suite es básicamente
se llama suite porque une 5 fórmulas de Barrett. Ya tenemos la conocidísima fórmula, la Universal 2 de Barrett, que es una fórmula que básicamente vino a hacer un cambio importante porque incluyó parámetros que no se utilizaban antes. Es de las fórmulas que ya podemos empezar a hablar de inteligencia artificial porque están con constante actualización a través sobre todo de los calculadores online. Y bueno, y recordar que se llama universal porque básicamente de estas fórmulas que nosotros sabíamos que cuando eran ojos pequeños, ojos largos, utilizamos una u otra fórmula, Barrett finalmente era buena en todas. Y además de ser buena, era mucho mejor que todas. Nos permite básicamente evaluar o considerar para el cálculo del lente intraocular la curvatura posterior de la córnea, el espesor y el perfil de inclinación eventualmente que puede tener la lente intraocular que se va a colocar, el espesor de cristalino, y claramente ya una fórmula que empezamos a hablar de las fórmulas de cuarta generación o inclusive las de inteligencia artificial. Este es el calculador que probablemente ustedes conocen y que han visto mucho, me imagino yo, que es el calculador online de Barrett, donde se van agregando los distintos parámetros de la biometría para poder hacer el cálculo del lente, ¿ya? ¿Qué es lo particular de esto? Que básicamente tiene distintos parámetros en donde hay parámetros que son estándar, pero tenemos unos parámetros que son opcionales, pero que son fundamentales. Finalmente, si no incluimos los parámetros opcionales que están acá abajo, estamos hablando de que seguimos en fórmulas que son las convencionales que hoy en día utilizamos. Entonces, aquí hay un trabajo importante cuando se tiene que hacer la descarga de todos estos datos para poder hacer el cálculo del lente, que claramente toma tiempo, tiene mayor probabilidad de error. Barrett Suite entonces agrupa, cuando se actualiza el equipo y se compran estas licencias, ya la Barrett Suite lo que hace es otorgarnos la posibilidad de tener 5 fórmulas más, en donde tenemos primero la Barrett Universal 2, que es básicamente una fórmula para lentes que no son tóricos, ¿ya? Y que permite calcular todo tipo de pacientes. La Barrett Toric, que es exclusiva para poder hacer lentes que son tóricos, ¿ya? Y la Barrett TrueK, que es la fórmula que se utiliza cuando vamos a calcular o vamos a hacer biometría sobre pacientes que ya tienen una cirugía refractiva. En estos 3 casos estamos hablando de fórmulas que siguen sin considerar la queratometría posterior, ¿ya? Eventualmente, si uno se decidiera por obtener esta licencia y no la otra, que perfectamente se pueden hacer, uno tendría el acceso a estas 3 fórmulas, que sin duda son fundamentales también, son bastante importantes. Y eventualmente, si se tiene ambas licencias, digamos, ambas actualizaciones, tanto el Central Topography como la Barrett Suite, además incluyen estas nuevas 2 fórmulas que son la Universal 2, pero con la versión del Total Keratometry, entonces ya ahí tenemos una fórmula de mucho más peso. Y por otro lado, la Barrett Toric, pero también con este principio del Total Keratometry. Nuevamente, haciendo un resumen, haciendo un análisis sobre las bases de datos, digamos, de PubMed, para ver cuánto es, digamos, qué tan efectivo y qué tanto peso efectivamente tiene la fórmula de Barrett. Por ejemplo, encontré este estudio publicado en el Journal Refractive Surgery, que básicamente habla de la precisión que tienen distintas fórmulas y compara desde la barometría intraoperativa, que es básicamente el ORA System, ¿ya? Con Barrett con fórmulas como la Barrett, con o sin el TK, las chamas, el HGCL, y para evaluar pacientes ya operados de cirugía refractiva. Entonces, en este estudio se evaluaron 179 ojos, de 79 pacientes, en donde nuevamente, y casi todos los estudios lo que apuntan acá es a calcular el error absoluto medio, es decir, la diferencia que generó entre lo que nosotros esperábamos, ¿ya? Y lo que finalmente se obtuvo, para saber qué tanta predicción y qué tanta precisión tiene al horario del cálculo. Y bueno, se pudo determinar ya que finalmente la utilización de los parámetros de la cara posterior mejora modestamente los resultados frente a las técnicas actuales. O sea, es decir, considerarlos y caemos, y de nuevo el análisis es el mismo. De hecho, se parece mucho desde el punto de vista que indica, mira, en la mayoría de los casos no tuvimos diferencia, pero en estos casos particulares la diferencia sí fue bastante significativa. Otro estudio que lo que hacía era comparar nuevamente las fórmulas de inteligencia artificial
Aquí es un estudio ya un poco más grande, en donde estamos hablando que se hablaron 410 ojos, y el análisis de ellos ya básicamente fue que la biometría con Swap Source ha tenido una diferencia súper importante contra la biometría de interferometría, que es que ha tenido actualizaciones continuas y es una tecnología que ha podido ir optimizándose en el tiempo. Y esto ha permitido que cada vez las fórmulas tengan mayor precisión. Por tanto, ellos le daban una importancia mayor al tema de que el tener esta tecnología o esta función del Swap Source era lo fundamental. Y junto con ello, la predicción más certera que obtuvieron fue efectivamente con Barrett, seguido por la Evo 2.0, Kane y Olsen finalmente, dentro de lo que significó, digamos, el análisis de cada una de las fórmulas. En conclusión, bueno, Barrett Suite nos entrega estas 5 nuevas fórmulas, ya que son de última generación, de las cuales eventualmente 3 se pueden utilizar sin contar con la segunda licencia. 2 fórmulas son exclusivas para el Total Keratometry. Las fórmulas de Barrett pueden considerar la keratometría posterior de la córnea y la posición efectiva del lente intraocular. Un parámetro no menor, que es que hacer esto a través del Ion Master y que nos entregue todos los cálculos significa que estamos teniendo los datos del paciente inmediatamente en el equipo, y a través de esto se hace el cálculo, lo cual evita tener que pasar por el calculador, lo cual tiene un montón de externalidades negativas, que significa el tiempo que uno pasa y tiene que hacer ahí, escribir los datos. Datos que son críticos y que uno eventualmente con equivocarse en un dato significa generar un montón de errores. Entonces, todas esas externalidades claramente se eliminan. Y bueno, y Universal 2, la Barrett Universal 2 es considerada la fórmula con menor error absoluto promedio por diversos estudios que pude yo al menos encontrar, en donde todos normalmente, si es que no es el primero, está dentro de los primeros 3 con respecto a la precisión de sus cálculos.